Hola, profe. Este es el video para la semana 8 de español, el cual es sobre variación lingüística. Y aquí quise hablar un poco más sobre por qué hablamos como hablamos, los acentos eh, digamos, el origen de algunas palabras que se usan en Colombia. Y también, sí, las situaciones en las cuales, debido a ellas, la forma en la que hablamos y el cómo hablamos cambia y también como en mi caso en particular, debido a esas situaciones cambia. Entonces, primero el video lo voy a dividir en tres partes, pero en realidad tiene un tema general, que es el por qué hablamos como hablamos. Y el por qué hablamos como hablamos es primero de algunos acentos y palabras de dónde vienen y cómo las aprendimos. Segundo, debido a que, digamos, contextos o situaciones cambian la forma en la que hablamos. Y tercero, eh, cómo se desarrollan o cómo el lenguaje cambia y el por qué cambia. Entonces, primero, de dónde vienen las palabras y los acentos, que en Colombia tienen una variedad increíble de acentos, que de hecho somos el país hispanohablante con más acentos del mundo o con más dialectos, que serían como nuestros acentos, el acento de Cartagena, el acento de Medellín, el acento de Antioquia, el acento de diferentes regiones, de La Guajira, de Pasto, de Bogotá, y así. Pues primero, ¿de dónde vienen o de dónde vendrían todos estos acentos? Para iniciar con esto, no tenemos que olvidar que antes de que pues, nosotros estuviéramos acá y antes de que los españoles vinieran y de que en realidad pues las tribus iniciales, las tribus indígenas que estaban en Colombia, estuvieran o pues sí se relacionaran por X o Y motivo con otras culturas de otros países, estaban nuestras tribus, que de hecho cerca del 7% de las palabras que usamos hoy en día son de origen muisca, como la palabra totió, cuando algo se estalla o se daña. También la palabra o la comida changua, que viene de también del chipcha. Sí, de la familia lingüística chipcha. Eh, y digamos, también muchos nombres vienen de allá. Digamos, el nombre de un corredor de Fórmula 1 famoso que era... ¿Cómo se llama? Pavón, no, Pavón. Del corredor de Fórmula 1 colombiano. Montoya. Montoya, gracias, pa. Acá tengo a mi compadre, sí, que es mi ayudante. Sí. El apellido Montoya, como del famoso corredor de Fórmula 1 colombiano, es de origen, de hecho, muisca. Y no, si mal no me equivoco, aunque creo estar equivocado, sé que es de origen de tribus indígenas, más no estoy seguro que es de los Muisca. Pero y así también pasa con muchos otros eh, apellidos. También el nombre de Bogotá viene de Bacatá, que así de hecho se le llamaba a lo que es Bogotá, pero en las tribus indígenas. Segundo, con el tema de, digamos, los acentos, también las personas o las culturas que vinieron a nosotros debido a la colonización fueron las que de ellos aprendimos y adquirimos acentos, palabras y así. Digamos, un ejemplo es en Antioquia hay un acento en particular que es como un acento cantado. Y de hecho, eh, se dice que los mayores colonizadores de Antioquia, o sí, de Antioquia, fueron españoles del norte, como los catalanes o los araganes o los boscos. Y este, de hecho, es como una grabación o un audio de una persona de España del Norte, un aragonés,
y después lo ponen en comparación con un audio de una persona de Antioquia. Y ahí se evidencia como en realidad sus cantados o su acento es muy parecido. Y este video o este audio viene de este podcast, que es del cual de hecho saqué la mayoría de mi información y de la cual voy a hablar en este video. Y también ese podcast te voy a dejar el link al profe en el mensaje al colegio para que pues también lo veas, ¿sí? Algo. Y esta es la comparación. ¿De dónde eres? ¿De Zaragoza? ¡Pasa pues! Digo, perdona, digo, en Aragón hay sordos, digo, pero la Ese gente es el normal español. nos entendemos. Digo, tú le dices, pasa pues. Digo, has hecho el acento aragonés sin gritar. Bueno, ahí acabamos de escuchar a un aragonés. ¿Cómo? Hombre, no puede ser, esto aterra. Así es. Tienen el mismo cantadito de Marinilla. Sí. Esta muchacha como está de grande. Y él es el colombiano de Y Antioquia. hasta embarnecida que está esta muchacha. Allá llegaron sobre todo. Y ahí sería la evidencia de cómo en realidad los acentos de países o de culturas fuera de las tribus indígenas influenciaron el modo en el que hoy hablamos. Igual pasó con en las costas, digamos en el ejemplo de Cartagena, ya que el puerto de Indias queda muy cerca a las Islas Canarias y en las Islas Canarias llegaban pues personas de las Islas Canarias. Y de hecho también en Cartagena y personas de las Islas Canarias comparten dos morfologías de las palabras. Como ejemplo que se traguen algunas R's o que algunas R's no se dicen, que duplican consonantes como la T y que también siseo, que confunden la Z con la S y la S con la C. Ejemplo de esto es con la R y que duplican la T. En vez de decir Cartagena, dicen Cartagena, sin R. Ejemplo del siseo es el zorro, en vez de zorro, como ese o celebridad. Aunque ahí no lo estoy diciendo bien, pero es como celebridad en vez de celebridad. Y esto sería como la primera parte, ejemplo de cómo de nuestros ancestros y de las culturas que llegaron de la colonización. Es que nosotros en Colombia tenemos un cierto léxico, entendido como vocabulario en la cultura, y tenemos también cierta fonología, los acentos, y también cierta morfología a la hora de que las palabras, cómo están estructuradas, y también de cómo en realidad las frases están estructuradas. Y así. Entonces, la segunda parte. La segunda parte es situaciones y contextos que hacen que nuestra manera de hablar cambie. Contextos, en estos contextos sería como formal o informal, casual y o ya formal extremo como una junta de negocios. Ahora, ¿cómo estas diferentes situaciones cambian nuestra manera de hablar? Cambian debido a la morfología de nuestras frases, el léxico que usamos y también la fonología. En un lenguaje más informal, como estar con amigos o con personas con las cuales uno tiene mayor confianza, uno puede tender a usar cierto léxico como palabras pequeñas u frases más pequeñas, como ya está, ok, vea pues, o palabras sí más informales como ok o de hecho XD. Sí, palabras que tal vez ahora no se usan tanto, pero tienen un sentido más informal. Sí, digamos más informal. Segundo, como casual, es situación en la cual uno pues ni es tan informal ni es tan formal. De hecho, es como un informal, pero sin tender como que a ir más allá o como que a un poco guardarme mi manera de expresarme. Entonces, en esta situación o en este contexto, nuestro léxico también cambia, ya que no queremos sonar tan informales o tan amigables, sino más un conocido, pero precisamente porque es conocido,
no vamos a entrar en tanta como cercanía con él, entonces no vamos a usar palabras que tal vez nosotros cambiamos su fonología y también, sí, cambiamos su fonología y o la manera nuestra de hablar cuando estamos en un entorno más informal, cambiamos la morfología. En mi caso específico yo cambio la palabra hambre por chambe. Y o uno en un entorno informal, a diferencia del casual y o del formal y ya como en juntas de trabajo, uno puede tender a ser más relajado y hacer bromas o tal vez tonterías. Ejemplo, hablar en idioma yoda. Hablar en idioma yoda es, en vez de decir tú quieres eso, es querer tú eso. Cambiamos el sentido o el orden de las palabras. Esto entendido como morfología. Ahora, en lenguaje más formal, ahí cambia bastante. Porque, no, bueno, formal, entendido como cuando hablas ante una persona que respetas y de autoridad, tu léxico o el léxico y la fonología y también la morfología cambia. Primero porque queremos hacernos entender muy bien y claramente. Y también un léxico cambia porque ya la situación ya se vuelve más seria. Entonces el idioma ayuda ya no está y palabras informales tampoco. Cambiar la fonología de palabras de hambre a chambe no va a estar. Y vamos a hablar de una manera más concisa, concreta y presentando mayor respeto. Esto, digamos, cuando uno habla con profesores, cuando uno habla con sus papás, en ciertos casos, y así. Ahora, en situaciones ya como juntas directivas, eso sí ya, pues uno cambia mucho. En ciertas personas uno puede cambiar mucho. Sí, digamos, en esas situaciones puede cambiar. Ya en las tres etapas también, léxico, formología y fonología. Fonología, un tono más serio, más educado y respetuoso respecto a lo que uno va a hablar y respecto a las personas a las cuales uno se está dirigiendo. Fonología, no, perdón, eso ya lo dije. Formología, estructurar la frase o lo que voy a decir de una forma que se entienda clara y concisamente. No voy a decir que, en esos entornos tal vez no se hable de que los precios se elevaron, sino que el valor dado, el valor interno de este cierto producto ha tenido un incremento durante este determinado periodo de tiempo. Algo así. Sí, ahí cambiará más la morfología. ¿Por qué? Porque en vez de, digamos, decir pocas palabras, decimos varias palabras, lo cual también está implícito en el léxico. Pero morfología también es porque queremos expresarnos clara, concisamente, y cuando ya nos referimos, digamos, a otra persona, queremos resaltar y o estructurar todo para que se escuche respetuosamente. Y el tercero, pues en estas situaciones ya sería el léxico. El léxico cambia, ya que usaremos o se usarían palabras más técnicas y palabras que inspiren tal vez respeto y un tono más de seriedad. Sí, ejemplo de esto podría ser palabras ya serias o en entornos más serios. En vez de decir, digamos, cuando uno quiere expresar que uno entiende algo o entiende una idea, en vez de decir ok o está bien, uno puede decir entiendo tu idea o comparto tu idea. Un léxico, fonología y morfología ya más seria y diferente. Esa sería la parte 2. Y la parte 3, el desarrollo, cómo cambia el lenguaje, es también debido a los cambios sociales. Sí, en mayor parte. Digamos, aquí ya entra lo que aprendí del video y también mi parte o mi opinión. En mi opinión y también con lo que aprendí del video, ambos juntos, es primero, las sociedades cambian y por ende el lenguaje se va reescribiendo.
y o adaptando, dependiendo ya de las personas. Ejemplo puede ser el su merced, que también es una palabra muy utilizada acá en Colombia, y que el su merced viene de a su merced, que era también utilizado por en entorno, bueno, sí, como en la época, digamos, española o de colonización, de del hacendado al patrón, como de su merced, como estar a su merced. También después, como hace poco, sí, hace poco como, sí, o después ya, tiempo después, se utilizó, también lo utilizaban los hijos al hablar con sus padres, cuando se referían, sí, o su merced, como estar a su merced, o simplemente al hablar o un entorno de ya más como respeto o de como importancia hacia la otra persona. Ahora eso ya evolucionó y cambió a, digamos, lo que ya hoy entendemos y o experimentamos en nuestros días, que aún usamos o se usa el su merced, pero tal vez no tanto como en un entorno, primero, como en esos tiempos de colonización, ya más como de, o en mi opinión, como de presión y de que pues uno tenía que mostrar respeto. Y yo con los papás, que claro que uno tiene que mostrar respeto, pero su merced tampoco el sentido de estar a su merced, sino en estos días, bueno, sí, o en estos tiempos modernos, el su merced es eh, como objeto de, sí, como de expresarse o referirse a alguien más, sin tener la necesidad de decir como que a su merced, sino su merced que necesita. Tan claro, con el su merced también se da como un sentido de importancia. Y pues con esto se evidencia como la palabra fue siendo adoptada y como cambiando durante la época, viniendo de la época español a ahora. Y también las palabras cambian o la forma de hablar cambia, también debido a cómo las personas lo acepten. Si las personas aceptan cambiar su forma de hablar, la van a cambiar, ya sea por decisión propia o por, digamos, entorno social y o por cultura. Ejemplo, una persona, estoy hablando de personas individuales, una persona ya primero, no sé, yendo a la costa, puede decidir, él mismo, digamos, si yo fuera a la costa, podría decidir si yo eh, acepto o tomo el acento y también las palabras que tal vez, o la forma de hablar o de la cual se caracteriza la costa. Y si yo decido como si yo decido aceptarla, entonces ahora mi forma de hablar y expresarme va a cambiar, porque voy a optar más hacia la costa. Pero si yo no decido cambiarla, voy a seguir con mi misma forma de hablar. Esto también, digamos, si, no sé, si dependiendo también de el contenido que yo con el cual me entretenga, ya sean libros, series, películas, deportes y o demás, yo puedo coger palabras que aprendo de esos, de, sí, de ahí, de esos libros, de las series y o del vocabulario que se usa o que se ve en cada uno de estos formas de entretenimiento. Ejemplo de esto podría ser leer el libro de Niebla, que estamos leyendo precisamente literatura en español, y hay un término que se llama nívola, que es como la novela, pero es otro género sí, es otro género de escritura, el cual el propio escritor y autor del libro Niebla eh, creó, el cual se llama Nívola, que es como la novela, pero en vez en el Nívola, se usa más diálogo y monólogos. Entonces yo, debido a leer el libro,
podría usar en mi entorno, ya sea social, informal, como yo decida, usar esa palabra, nívola. Y al referirme, digamos, yo puedo decir, no, es que tú eres muy nívola, o esta expresión es muy nívola, esta expresión ya tiene, esta expresión, esta situación ya es muy nivolesca, no, ya tiene mucha palabra, muchos monólogos, etcétera. Si yo veo, digamos, ejemplo muy conciso, esto es hablando en mi persona, como viendo animes, y viendo animes que yo prefiero o los veo en japonés, puedo, digamos, ya al escuchar mucho y mucho y mucho y mucho y mucho y mucho el audio, decido si cojo algunas palabras que entiendo y sé qué significarían en japonés. Digamos, el tadaima, que es como llegué. Sí, como el llegué a casa. Eh, sí, es como más o menos el llegué a casa. O Ohio, como, que es como una forma de saludar. eh, o, o demás palabras que yo decido utilizar. Y así, entonces, yo creo en mi opinión que el lenguaje y la forma en la cual uno se expresa viene de donde lo aprende, y ya cuando uno lo aprende en realidad es si uno decide usarla o cómo uno decide o la forma en la cual uno habla. Digamos, en este momento yo prefiero hablar de una forma concisa y tal vez más calmada en vez de estar tal vez gritando y una forma mucho más rápida. Así. Eh, o digamos hablar con más tecnicismos o hablar ya en un lenguaje como más informal. Esa sería como ya el video, profe. Espero te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, sí, si tienes alguna pregunta y recomendación, me lo puedes hacer saber. Y en conclusión sería el por qué hablamos como hablamos, léxico, morfología y fonología. Eh, Acentos y palabras de las cuales vinieron de culturas externas, que vinieron en la colonización, también palabras de las cuales nosotros aprendimos de nuestros ancestros, eh, demás formas, porque cambiamos nuestras formas de hablar dependiendo de las situaciones, entornos informales, formales, casuales y ya como, como algo más serio en mi, o como yo lo veo, juntas directivas. Y ya tercero, el desarrollo del lenguaje y cómo se adapta a este. Y por qué también hablamos como hablamos. Que en mi opinión sería por cambio, porque la sociedad cambia y como la sociedad cambia, las palabras cogen un nuevo significado, y también se resignifican, pero esto con el sentido de que las personas deciden resignificarlo. Entonces, que en realidad la forma en la que hablamos puede o llega de la cual primero nosotros aprendemos, ya digamos en tempranas edades, y sí, digamos, como, bueno, eso ya es otra cosa, pero digamos, el por qué hablamos como hablamos es, en mi opinión, el por qué nosotros decidimos hablar de esa manera y no decidimos hablar de otra manera. Entonces, chao, profe, fue un gusto, adiós.